Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a Malabar Político, el circo de la política mexicana. Mi nombre es Víctor Villalpando y el día de hoy vamos a hablar de un tema controversial. Claro que sí, pues Nicolás Maduro está proponiendo que Venezuela sea el que suministre el gas natural a México. Pero antes de iniciar con el video te voy a pedir que me ayudes dándole like, suscribiéndote y apretando la campanita para que no te pierdas ninguno. Y ahora sí, mis amigos, vámonos con la información porque esta propuesta que hizo Venezuela parece ser un poco interesante e incluso hasta atrayente para México. Pero sabemos que los Estados Unidos va a hacer hasta lo imposible porque tal vez esto no suceda. O incluso va a querer amenazar o poner sanciones a nuestro país. Y aquí, amigo, amiga, pueblo de México, mi gente, yo les hago la pregunta. ¿Ustedes estarían de acuerdo a que se dejara de depender del suministro de los Estados Unidos y se dependiera más del que se hace dentro del mismo país y que pudiera apoyarse de Venezuela? Ahí se lo dejo y póngame en los comentarios. Vámonos directamente con la info porque Nicolás Maduro señaló que que tiene que hablar con el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Además señaló que esto también pudiera significar una alianza estratégica. El mandatario venezolano, como lo podemos leer, señaló que debido a que estaba viendo todo el esfuerzo que realizaba el presidente Andrés Manuel para abastecer la energía eléctrica a los mexicanos, pues llegó a esta conclusión. Recordemos, mi gente, que el mal clima que enfrentó los Estados Unidos en estos últimos días, pues hizo tomar la decisión de cerrar el suministro de gas para nuestro país. Los Estados Unidos pues únicamente vieron por ellos y esta medida fue tomada para abastecer únicamente a la entidad estadounidense. Y el problema aquí es que los dos anteriores sexenios, el de Calderón y el de Peña, junto con el PRIAN y la reforma energética, fueron los que provocaron que México tuviera que depender del gas exportado de Estados Unidos. Eso no te lo dicen los opositores en YouTube, eso no te lo dicen los opositores en Twitter, Y vámonos con el video donde Nicolás Maduro habla al respecto de esta el gobierno situación mexicano, porque he visto, bueno, todo el tema del suministro de gas y el esfuerzo que está haciendo el presidente López Obrador para resolverlo, ahora agravado con las nevadas en Texas que han dejado en situación difícil tanto a Texas como al territorio mexicano. Y bueno, viendo los planes de producción de gas, nosotros deberíamos proponernos ser seguros suministradores de gas a México para su eficiencia energética. Es una de las metas nuevas que propongo a la Comisión Presidencial: suministrar el gas venezolano a México. Hay que hablar. Ahí está parte de las palabras que comentó el propio Nicolás Maduro. Y bueno, para finalizar, cabe señalar que el mandatario venezolano puntualizó que como nación tendrían que poner a México como prioritario en lo que respecta a socios internacionales. Pues es una propuesta que él hace y que cree que se lo merece, así lo calificó él, nuestro hermano pueblo de México, así lo comentó. Pero bueno, vamos a ver la situación, lo que está ocurriendo y lo que les comentaba hace un momento. Lo que no te dice la oposición, te lo decimos en Malabar Político. Los apagones en México, la enorme dependencia mexicana del gas de Estados Unidos que dejó al descubierto la tormenta invernal en Texas. Pues lo que empezó el lunes como un apagón que afectaba solo a los estados del norte de México, el martes escaló a cortes de electricidad en casi todo el país. La red eléctrica abastecida por la estatal, la CFE, y productores privados sufrió un déficit de generación de energía que afectó a millones de personas. Primero, en los estados fronterizos de Estados Unidos, unos 4.8 millones de clientes de la CFE se quedaron sin luz. La mañana del lunes, en unas horas, la falta de energía se extendió a 23 estados con 5.9 millones de afectados. Después, la situación escaló a nivel nacional durante el martes, afectando a millones. Los cortes programados alcanzados a 26 de los 32 estados en el país, lo que no hubo electricidad por los periodos por menos de una hora. Y bueno, el día miércoles se regularizó todo, sin embargo, lo que no se ha regularizado aún es el suministro de gas. Y esto se debe a lo que comentamos hace un momento. ¿Por qué? Porque,
el gobierno de Estados Unidos ha decidido cerrar sus fronteras para el suministro de gas natural, quedárselo ellos solos, ver por ellos mismos, y pues los mexicanos que dependen tanto y tanto de ese gas, lamentablemente por culpa de estos anteriores 2 sexenios y del PRIAN, pues nos fregamos. Que los del PRIAN no te pongan el cuento de que el gobierno actual no es capaz. Claro que no. Ellos son los que no fueron capaces de poner políticas públicas eficientes en su momento para que México pudiera avanzar en este tema. Continuando con la información y hablando ya sobre el tema de Venezuela y unas posibles sanciones que pudieran tener los países, es por qué Venezuela no puede comprar, por qué México más bien no puede comprar gas en Venezuela. Y como lo podemos leer a continuación, aunque la propuesta pudiera llegar a ser interesante, Estados Unidos tiene impuestas sanciones contra el país sudamericano que alcanzan todos aquellos que realicen negocios con esa nación. Es decir, Estados Unidos sancionaría a Venezuela y eso alcanzaría también a México. A esto se suma que México cuenta con poca capacidad para recibir gas natural licuado, debido a que solo cuenta con 2 terminales disponibles, una en Manzanillo y otra en Altamira. Para, ese sector, en ese sector Venezuela es el 6º productor, recordémoslo, de gas natural de los países que integran la Organización Nacional de Exportadores de Petróleo, con un promedio de 20.556 millones metros cúbicos de gas en el 2019. El analista del sector energético Ramsés Pech calificó la declaración del presidente como una ocurrencia para llamar la atención y añadió que se requieren cuando menos 15 a 20 buques por semana de gas licuado. Pero también recordemos que Estados Unidos es de los países que más recibe, junto con otros países como la India incluso, gas natural o combustibles de parte de Venezuela. Y hablando de ello, agregar algo ocurrido incluso hace alrededor de unos meses, en donde Venezuela sufrió tales sanciones por parte de los Estados Unidos, pero en su lugar, la India también se solidarizó por este suministro que le estuvo llegando de crudo. Así como lo podemos leer a continuación, Venezuela aumenta venta de crudo a India ante sanciones de los Estados Unidos, ¿no? Quedándose con ese castigo que le pudiera dar el país que más quiere protagonizar, o el país que más quiere quedarse con todo, ¿no? La empresa estatal de Petróleos de Venezuela duplicará las exportaciones de crudo a la India ante las sanciones impuestas recientemente por el gobierno de Estados Unidos al sector petrolero venezolano. Estaremos enviando todo el petróleo que necesite la India, indicó el ministro de Petróleo y titular de la estatal, Manuel Quevedo, en su visita al país surasiático, donde participó en la tercera conferencia internacional de petróleo y gas. Hemos sostenido un encuentro muy productivo, donde vamos a seguir trabajando a través del intercambio en materia de petróleo. Y por acá Evo Morales publicó un tuit que dice: saludamos la decisión de India de incrementar, fíjense esto, ojo, la India incrementó la compra de petróleo a Venezuela y su iniciativa de pagarle con productos ante las sanciones de Estados Unidos. El imperio debe de entender que el mundo es multipolar y que no puede someter a otros estados a su antojo. La India es el segundo comprador, lo que les comentaba, de petróleo de Venezuela después de los Estados Unidos, adquiriendo más de 300,000 barriles por día. Mantiene importantes inversiones en el sector energético de la nación sudamericana y explota hidrocarburos junto al Estado en empresas de tipo mixtas. Ahí está, mi gente, la información. Hasta aquí la dejamos. ¿Usted cómo ve las palabras de Nicolás Maduro? Tal vez no suene una idea tan descabellada, tal vez sí. ¿Usted qué opina? Pónganlo en los comentarios. México, lo que sí es que México, y eso ya va a opinión mía, México ya no debe depender del gas natural de los Estados Unidos, porque como ya lo vimos, solo ven por el bien de ellos, y las políticas públicas que en su momento fueron aprobadas por los anteriores sexenios también eran de políticos que solo veían por ellos mismos.
Pues muchas gracias, mi gente, hasta aquí la dejamos. No se olviden darle like, de suscribirse y apretar a la campanita para que no se pierda ningún otro video. Nos vemos en otro video más. Ahí nos vemos, mi gente.